llamo Mónica Meléndez y estudio en Kingston. Estoy haciendo cuarto de la ESO. Quiero probarme estudiando arte y aquí es un buen lugar. Mónica. Hola. Que te pillo aquí con la taquilla, ¿no? Sí, voy a coger mis cosas y para clase. Bueno, encantado de conocerte. ¿Tú Igualmente. qué edad tienes? Yo tengo 15 años. ¿Tú sabes que creo que estamos haciendo historia ahora mismo? ¿Ah, sí? Sí, porque creo que eres la participante más joven de la historia de aragoneses por el mundo. Bueno, pues por algo se empieza. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Teruel, entre el Carrel y el Arrabal. ¿Cómo llegas hasta aquí, hasta Kingston, a estudiar? Yo estaba estudiando tercero de la ESO en Teruel y mis padres me dieron la oportunidad de poder hacer aquí cuarto de la ESO. Mi hermano hace 3 años vino a hacer un intercambio y pues se lo pasó genial, me contó experiencias, vinimos aquí y me encantó este país, me gustó un montón y me picó mucho la curiosidad. ¿Y qué están contando ahora? Pues nos están diciendo lo que hay en la cafetería, pues que hay algunas reuniones de estudiantes en la clase de drama. ¿Qué ha pasado? El libro. Ah, no se puede hablar ahora. Ah, vale. Pero aquí todos los días tienes que escuchar el himno nacional. Así es, a las 10 menos cuarto, 9:45 siempre. ¿Tú sabes quién más estudió en Ontario? ¿Quién? El rey Felipe. Ah, sí, estudió aquí en Canadá. Sí, estudió más cerca de Toronto. ¿Qué clase tienes ahora? Pues yo ahora tengo artes, estoy en un programa especializado en artes. Nosotros tenemos el bachillerato de artes, pero aquí el bachillerato no existe. Por aquí tenemos algunos de las cosas que hemos hecho. Esta es mi mesa y aquí tengo algunos trabajos que he hecho durante lo poco que llevo aquí. ¿Todo esto lo has dibujado tú? Sí, ¿Pero desde cuándo sabes que a ti te gusta dibujar? desde que era pequeñísima. Este es un dibujo que tenemos que hacer porque en este programa especializado siempre tenemos que hacer cosas sobre anatomía. O sea, ya como auténticos pintores, ¿no? Sí. Esta mano es un poco cómic, ¿eh? Aquí no hay nada que esté mal o esté bien. Todos tenemos nuestro propio arte y es diferente. Profesora, ¿qué opina de todo esto? Bueno, pues ahora te la presento y que te diga ella. Ah, sí, ¿esta es tu profe? Sí, esta ¿Cómo es se llama? Karen. Karen Perperton. Ah, hola, ¿qué tal? Encantado. Nice to meet you too. ¿Cómo es Mónica como estudiante? Wonderful. She's working very hard, and I think it's hard to go from so far away and come to a strange place, and she's just really doing well. Te voy a proponer un reto. ¿Tú serías capaz de pintarme aquí ahora mismo un torico? Un tórico a la perfección, no sé, pero un boceto igual sí. Oye, ¿y notas alguna diferencia entre el material escolar de aquí y el material escolar de España? La verdad es que no hay mucha, pero sí que hay una que me fastidia bastante. ¿Cuál? Las gomas. ¿Por Las qué? gomas aquí son malísimas, emborronan. Y a mí me gusta que mi dibujo esté limpio. Sí, pues para que sigas dibujando. Gracias. Pero a ver cómo borras ahora. Hombre, un poquito mejor, ¿no? Pues sí, la verdad. ¿Para ti qué significan las fiestas del ángel? Una unión con mi padre, porque también le encantan y cada vez que le ponen el pañuelico al toro, pues nos emocionamos. Vale, vamos a colgarlo ahora. A ver, que quede el torico bien puesto en la clase. ¿Listo? Bueno, pues os voy a enseñar un poco más el instituto. ¿La educación aquí cómo está organizada? Pues está organizada desde primaria hasta bachillerato, eso sería desde grado 1 hasta grado 12. ¿Aquí dan clases de peluquería? Exactamente. ¿Pero aquí también se da lo que sería en España las formaciones profesionales? Sí, y aquí también tenemos la de mecánica. Quiero si tienen un coche dentro del instituto. Tenemos hasta moto de nieves, están aquí arreglándole el sillín y todo eso. Y bueno, es que tenemos hasta barcos, mira qué pedazo de barco. ¿Pero este barco lo han hecho los alumnos? Sí. Yes, so we can work on students' cars and we work on teachers' cars as well. ¿Y usted trae aquí sus coches? Yes, we work on parents' cars as well. ¡Estamos aquí! ¡Bye! Have a good day, thank you very much. Bueno, Mónica, ya hemos salido del instituto y ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde estamos? Estamos en el ayuntamiento de Kingston. ¿Kingston cómo es de grande? Pues es un poquito menos grande que Teruel. Tiene una población de 124.000 personas. Le sacamos 10.000, ¿eh? Sí, pues es que la gente le considera una de las ciudades más antiguas de Canadá. Yo diría sí? la más antigua. Esta fue la capital de Canadá. ¿Ottawa no ha sido siempre la capital? Bueno, técnicamente sí. Ha sido la de Canadá, pero es que antes no existía Canadá, eran las Colonias Unidas de Canadá, de 1841 a 1844. ¿Y por qué nos has traído hasta aquí? Pues mira, voy a presentarte a mi amiga Adri, que también es aragonesa. ¿Ha sido otra aragonesa aquí en Kingston? Sí.
Ya es Adriana. ¿De dónde eres? De Zaragoza, ¿De qué zona? del centro. He venido también aquí a estudiar un año, pues a aprender inglés y a conocer gente nueva. ¿Pero sois quintas? Sí, somos del mismo año. Pero vosotras dos de que os conocéis, ¿estáis en el mismo instituto o no? No, hemos venido aquí con la misma organización, Keynes Education Group. La primera vez que nos conocimos fue en el primer avión al venir aquí, entonces como todo el mundo estaba muy nervioso, era como una sensación muy rara. La coordinadora nos habló de una a la otra, así que... Lo que estoy viendo aquí está Kingston mal escrito. ¿Por qué? Pues porque falta la E. Ah, ¿y por qué falta la I? Ah, o sea que aquí es donde viene toda la gente a hacerse fotos ¿o qué, Mónica? Exactamente. ¿Sube la gente muchas fotos en Instagram aquí? 2 millones. 2 millones de fotos hay de Kingston. También la capital de Jamaica se llama Kingston. Ah, vale, o sea que no todas tienen por qué ser de Canadá. ¿A dónde va con el trípode? More convenience for facial pictures. So you don't have to ask somebody else to take picture for us. Pero ¿no sería mejor un palo selfie? Yeah, we have that one, but this one's better. I personally believe this one. ¿De dónde son? From Taiwan. OK。你等到他了。 Se está colocando ahí para hacerle la foto. Ok. Corra. Ah, mira, que alguien le ha organizado la foto para poder hacerla sola. Hi, thank you. I'm not surprised, not everything lasts. ¿Dónde estamos? Pues te voy a enseñar una conexión que tenemos aquí con Aragón. Este es el río San Lorenzo. Aquí están las 1000 islas canadienses. ¿Por qué se llama San Lorenzo? Porque la primera vez que un europeo cruzó estas aguas fue el 10 de agosto. ¿Pero cuándo pasó eso? En el siglo XVI. Pasa también por Estados Unidos. De todos los nombres que pusieron los europeos de Estados Unidos, este es el sexto más antiguo. Es un río, pero tiene algo. Porque te entretienes mirándolo y te da como mucha tranquilidad. ¿Pero cómo te entretienes? Pues lanzando piedras. Por ejemplo. ¿Te da bien el hacer la ranita? No, a mí no, pero A ver. Uy, esa no te ha salido. no se me da bien, no es lo mío. A ver, Mónica. ¡Eh! Ahora sí. I've asked about you and they told me things. Bueno, chicas, ¿dónde nos encontramos? Pues ahora mismo estamos en The Princess Street, calle Princesa. Sería como la calle del Tozal llegando al Torico en Teruel. Y esto en Zaragoza sería como Independencia o la calle Alfonso. ¿Pero siempre ha habido tiendas aquí? Sí, en el siglo XIX se le llamaba The Store Street, la calle de las tiendas. O sea que le cambiaron el nombre. Sí, en 1840, cuando la reina Victoria de Inglaterra nació, le cambiaron el nombre a Princess Street, porque antes ella era princesa. Ah, claro, todavía no podía ser reina, ¿no? Lo que sí que veo es que los edificios son así como victorianos, pero con una piedra gris. Esto es roca caliza, en inglés le dicen limestone. Ah, ¿y eso cómo influye en la ciudad? Pues que mucha gente llama a esta ciudad Limestone City porque es como la ciudad de la roca caliza, porque muchísimos edificios están hechos de roca caliza. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora vamos a entrar en esta tienda, que es una tienda de ropa típica canadiense. ¿Cambia mucho la que tenemos en Aragón? Bueno, depende, hay cosas que son parecidas. ¿Ah, sí? Sí, Como por ejemplo el qué. como por ejemplo el cachirulo. Este es un gran ejemplo, Pero madre mía, pero si esto es cachirulo total, pero ¿eh? total, Total. Pero sí, con esto yo he visto a gente en Pilares. ¿Y cuánto cuesta esta camisa? casi $40, unos 35 euros. Tú que eres de Zaragoza, ¿los Pilares aquí se echan de menos o no? Sí, la verdad que es bastante duro estar aquí en Pilares. Pues porque ves a todos tus amigos y a toda la gente que está ahí disfrutando y pasándoselo bien, y que aquí también estamos genial, pero es como que echas en falta tu ciudad. Pero es la primera vez que te pierdes los Pilares. Sí, me gustaría estar ahí en esos momentos. ¿Qué cantidad de cosas hay aquí, cachirulo? ¿Qué más hay? Pues estas gorras Ah, pero- son muy típicas. A ver, ¿te las pondrías? Para ir, por ejemplo, al pregón. Tenemos cosas de todo tipo. Este fular. A ver, ¿cómo te queda? El equipo pilarista. Pues esto es un pijama, ¿Tú te pondrías este outfit? totalmente. Y viendo cómo le queda a Adriana, vamos. Es original, sí. Pero no tengo ninguno parecido. A ti el tema este de la ropa creo que te gusta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A mí me gustaría bastante ser diseñadora de moda. Me encanta saber cómo conjuntarla. Es algo que me gusta un montón. Vamos a preguntarle a los dependientes cuánta gente compra este tipo de ropa aquí. A lot. It's very, very popular. We sell a lot of this year round. ¿Y la gente las usa a diario? Yeah. Oh, yeah. Yeah. ¿Sabían que esta ropa era típica en nuestra región de España? I didn't, but I think it's awesome. Tenéis que venir a Aragón vestidos así y seréis uno más. I would love to. Are you gonna pay for us to go? Gracias por todo. Take care, guys. I'm broke, but I'm happy.
Bueno, chicas, está empezando a anochecer y ¿dónde nos traéis? Pues estamos en nuestro barrio. Me estoy fijando que las casas son así como bajitas. Son bajitas, tienen una planta, también hay donde la planta del sótano, que allí también hacen vida. Y son como rollo tipo peli americana. Lo que sí que veo que hay muchísima naturaleza. Sí, te puedes encontrar como ardillas, mapaches. ¿Qué me estás contando? Sí, por la calle. Bueno, yo me voy a despedir ya porque me voy a tener que ir yendo a cenar. Ah, ¿quieres cenar temprano? Sí, alrededor de las 5 o 6, depende de la casa. Un besazo a mi abuela, a mi familia y a toda Zaragoza. Bueno, Adri, que aproveche la cena. Hasta la próxima. Vale. Venga, hasta adiós. luego. Esto es mi casa y la verdad es que me llamó mucho la atención porque esa ventana se parece un poco a la de los Simpsons. Es que fíjate, es igual. Madre mía. Bueno, ¿nos enseñas tu casa? Claro. Venga, vamos a conocer a tu familia de acogida. Bueno, os voy a presentar a mi familia canadiense. Pues ella es Connie. ¿De dónde eres? I'm from Hong Kong. Ella está también estudiando aquí como yo. Ella es mi madre de acogida, Charlene. Hola. ¿Quién es ella? Daughter Natalie. Oh. She's shy. Camera shy. ¿Cómo es Mónica? She's great. She loves Natalie. She hangs out with the family all the time. It's great to have her here. ¿Qué cosas os cuenta ella de Teruel? The Legends of the Lovers. ¿Les has hablado de los amantes? Sí, entre otras leyendas que les he contado también de Teruel, de las torres y eso. Mirad, esta es mi habitación. Oye, no se puede negar de dónde vienes, ¿eh? No, no. ¿Quién ha firmado aquí? Todos mis seres queridos, desde mis amigas hasta mi familia. Con el hashtag Teruel existe. Y también me traje esto, ¿Eso qué es? como una pequeña libreta donde también puedo dibujar, que me regalaron mis padres. Ah, con la escalinata de los amantes. Sí, Y cuando se la enseñas a la gente, ¿qué dicen? que tenemos un montón de historia, que esto es increíble y les gusta un montón. ¿Y estas fotos de aquí? Personas muy especiales para mí, mi hermano, mi novio y mis mejores amigos. ¿Tenéis novio? Sí. ¿Pero cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos 1 año y medio. Se echo un montón de menos a mi familia en general, a mis amigas y a mi novio, claro. En el día a día, ¿qué cositas son las que más echan de menos? Ver a mis amigas en clase, a mi familia también, los domingos en casa de mi abuela. Siempre nos reunimos ahí y comemos juntos, los primos, los abuelos, y me gusta mucho. Por cierto, no te he preguntado, ¿te ves volviendo a Aragón? Pues yo volveré el 2 de julio, justo para antes de las vaquillas. Llegas justo para la puesta, ¿eh? Sí. Venga, pues yo creo que nos vamos a despedir aquí. Quería mandarles un beso a mis padres, a mi hermano, a Teresa, a todas mis amigas y bueno, a toda la gente de Teruel y Aragón. Ahí queda eso, pues nos vemos pronto, ¿vale? Venga, adiós. Adiós.